Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, puestos de pie, leer Romanos 9, antes de la meditación de la palabra de Dios, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 9. No vamos a estudiar este pasaje, pero es en preparación para el mensaje de esta mañana. Si son tan amables de seguir con sus vistas, comienzo a leer en el versículo 1, Romanos 9, 1. El apóstol Pablo escribe: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había ni aún nacido, ni habían aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón les sugiero: el ajedrez de Dios. El ajedrez de Dios. Esta mañana terminaremos nuestros estudios de la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios en nuestras familias. Y estamos basando estos estudios en Job 1 y Job 2. Si tienen sus Biblias, Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Ya llegamos al capítulo 2 y vamos a leer, para comenzar, la primera lección de Job capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. La lección es que la soberanía de Dios incluye la repetición y la intensidad de las tribulaciones que causa el diablo en nuestras familias. La soberanía de Dios incluye la repetición y la intensidad de las tribulaciones que causa el diablo en nuestras familias. Vean Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano,
mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bien, la antepenúltima lección, la soberanía de Dios incluye la repetición. Ya había pasado lo mismo en el primer capítulo con otras tribulaciones, y aquí vemos otra vez al diablo volviendo a incitar a Dios a que otra vez atribulara a Job. Y la intensidad ahora va a ser más fuerte. Es peor la tribulación a nivel personal. Y vemos aquí entonces que el diablo no nos va a dejar después de una tribulación. El diablo es muy cruel, no se va a detener. Otra vez atribuló a Job, pero por supuesto, no olvidemos, con el permiso expreso de Dios. Y de eso se trata la soberanía de Dios. Dios en control, Dios limitando todo. Y la prueba fue muy fuerte. Le hirió, dice la Biblia, con una enfermedad terrible. No se imaginen un salpullido que nos da a veces en calor. Dice, es una sarna maligna por todo el cuerpo, con mucho dolor y angustia y aflicción, tanto que cuando vienen sus amigos a visitarlo, tiene tanto dolor que no hablan, nada más se quedan viéndolo, dice la Biblia, por 7 días y 7 noches. Ha de haber sido algo terrible, por supuesto. Y no voy a ser dogmático, pero también creo que Dios lo hirió con un tipo de depresión. Aquellos que han pasado por depresión ya se imaginan esto, y ha de haber sido terrible. Por lo que dice después aquí Job, él ha de haber pasado por una angustia del alma terrible. Decía que ojalá que no hubiera nacido. Terrible lo que dice también. Pero Dios en su sabiduría, Dios en su providencia, conforme a su plan, permitió eso. Y tenemos que aprender esta lección para nuestras familias, hermanos. El diablo no se va a contentar con atacarnos una vez. Él va a seguir rugiendo, como dice San Pedro, rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces hay que estar alertas, hay que orar, estar listos, tener la armadura de Dios puesta siempre, sabiendo que Dios puede permitir aún más pruebas en nuestras familias, aún más pruebas más difíciles y graves de lo que hemos pasado. No te sorprendas, te roban el carro, pero después de que te roban el carro, te recortan del trabajo. Después de que te recortan del trabajo, te da una enfermedad crónica. Y ahí estás, sin carro, sin trabajo, enfermo. Y es posible eso, y el diablo es capaz. Y muchas veces va a hacer eso, lo va a hacer de hecho, para que pienses que Dios no es bueno. Para que llegues a pensar, Dios no existe. O si existe, está muy lejos de mí y de la humanidad. Te va a tentar a pensar que Dios no es bueno, que no es soberano, que no tiene nada que ver con nosotros. Antes trabajaba en el consulado americano, ganaba algo de dinero, tenía un excelente seguro médico. No sé ahora, pero en ese entonces muy buen seguro médico. Me salí del consulado y a los meses diagnosticaron a mi hijo con cáncer, leucemia. Estaba sin el seguro médico, sin el dinero del consulado, sin ese sueldo. Pero lo que me calmó esos días, y también el fallecimiento de mi hijo, como dije en el funeral, lo que me calmó, lo que me tranquilizó, es que reconocí y aprendí cómo Dios proveyó, cómo oramos, cómo Paquito respondió, cómo él oraba. Que Dios es bueno. Dios es sabio y Dios es soberano. Y eso es lo que me calmó. Tenía que estar dentro del plan de Dios exactamente en ese día que lo diagnosticaron. Todo estaba controlado, limitado, proyectado, planeado, predestinado por Dios a la perfección. Y hermanos, es cuando pensamos bíblicamente así que podemos lograr tener paz en esas angustias, en esas tragedias, en las circunstancias de nuestra vida, por más feo y horrible que pase.
Si pensamos bíblicamente respecto a esta verdad, no es el diablo lo último. Dios tiene todo proyectado, planeado a la perfección. Y es algo bueno para nosotros. Y es algo bueno para la eternidad de nuestras familias. Nos vamos a consolar así. Oye, la penúltima lección que veremos del pasaje es que la soberanía de Dios incluye el trato de nuestros prójimos, especialmente los más cercanos en la familia. Vean conmigo el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita, Sofar namatitieta, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Tan terrible de haber sido la enfermedad, haber cambiado aún su ser, esa sarna, lo haber convertido en un monstruo. No lo conocieron y lloraron a gritos. Pero cuando los hombres lloran, es un sentimiento real. Aquí cada uno de ellos rasgó sus mantos y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. La soberanía de Dios incluye el trato de nuestros prójimos, especialmente los más cercanos en la familia. Para mí, las angustias, los dolores, la tragedia que más le dolió a Job ha de haber sido lo que causó su mujer, su esposa. Hay quienes notan que el diablo no le quitó la esposa a Job. Esposas, cierran los oídos aquí. Le quitó los hijos, le quitó los animales, le quitó los criados, todo. Pero no le quitó la esposa. Sabía el diablo que la podía usar. La persona más cercana a él. Next of kin, dicen en inglés. La más cercana. Por lo que dice la Biblia, no sabemos mucho y no podemos juzgarla, pero por lo único que dice esta mujer, parece ser que no era muy santa y piadosa, que era una mujer iracunda, como lo menciona en Proverbios, describe a otras mujeres. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Increíble lo que le dice, su actitud. Blasfema a Dios y muérete. Pero la lección es, hermanos, que la clase de esposa que tenemos es por Dios soberano. ¿Por qué Job tuvo esa mujer? ¿Por qué Abigail se casó con Nabal? Fue por Dios. Apunten por ahí, Proverbios 19:14. Oseas capítulo 1. ¿Qué esposa le dio Dios a Oseas? Dios le mandó a Oseas casarse con una prostituta. Increíble. Adán se está excusando de su pecado. ¿Se acuerdan de la historia de Adán y Eva que participaban del fruto o tomaban el fruto prohibido? ¿Se acuerdan? Y Adán luego se excusa echándole la culpa a Eva. Y las palabras que Adán usa son: la mujer que tú me diste. Era muy cierto eso. Y es verdad en nuestras vidas, hermanos, esposos. La esposa que tú tienes a tu lado, el esposo que tienes, es porque Dios nos lo dio. Amén, amén. Tiene que ser. Tiene que ser. Eso es una lección muy importante entonces. Y Job tenía a esa mujer porque si Dios lo determinó. Él se la dio. Y su mujer, en vez de consolarle, en vez de ayudarle aquí, le dice: maldice a Dios y ya muérete. El diablo usa a la mujer para tentar al esposo. Y qué feo y horrible es esto. Y no quiero irme más allá de lo que dice la Escritura, pero como que la mujer le dice: ¿sabes qué? Ya quítate la vida, ya muérete. Y maldice a Dios. ¡Qué horrible tentación! Por medio de la esposa. Luego vienen los amigos, supuestamente amigos, y supuestamente a consolarlos.
Al principio se quedan callados y para mí que se hubieran callado todo el tiempo, que no hubieran hablado ni una sola palabra. Porque cuando hablan, en vez de ayudarlo y consolarlo, les dice, ¿sabes qué? Eso te está pasando porque tú eres un gran pecador. Tú cometiste un gran pecado. Se hubieran quedado callados ellos. Ahora, todo eso está bajo la soberanía perfecta de Dios. Job tuvo esa mujer iracunda porque Dios así lo quiso. Fue parte de esa prueba, el ejercicio de su paciencia. Esos amigos dijeron lo que dijeron porque así Dios lo quiso. Y fíjense bien en esto, hermanos. Aún lo que dicen nuestros amigos y enemigos, a lo último está controlado, limitado y predestinado por Dios. Vean conmigo, 2 Samuel capítulo 16. 2 Samuel capítulo 16. David es traicionado por su hijo, tiene un gran dolor, una gran tristeza, tiene que huir del palacio, va huyendo del palacio. Y ese es el trasfondo histórico de este pasaje y nos dice 2 Samuel 16:5. Vino el rey David hasta Bahurim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Héate aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Luego nos dice el versículo 9, fíjense. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y bien, lo pudiera haber dicho David, ¿sabes qué? Cortarle la cabeza, ya me cansó. Pero vean lo que dice el rey. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así me maldice, es porque el diablo le ha dicho que maldiga a David. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Increíble, pero cierto. Así, a ese grado llega la soberanía de Dios, hermanos. La última lección que veremos. La soberanía de Dios incluye a todos los miembros de la familia, nuestros amigos y todas las circunstancias de sus vidas. La soberanía de Dios incluye a los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros parientes y todas las circunstancias de sus vidas. Por lo que leímos aquí, la historia por supuesto incluye a Job, sus hijos, su esposa, sus amigos. Aquí está un microcosmos de una sociedad, de la familia, por así decirlo. Ahora, pero la historia no fue acerca de Job nada más. Dios no trabajó nada más en la vida de Job. Al permitir las pruebas de Job, se incluyó aquí la madre, los hijos, por supuesto, los criados, los amigos. Había otras personas. Dios tenía que trabajar y tomar en cuenta a toda la familia, a todos los amigos, aún los vecinos, todas las circunstancias de la esposa, los hijos, los amigos. Y realmente los que leerían la historia a través de los siglos, y aún nosotros en octubre 6 de 2013. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, Dios tenía que trabajar con la tentación del diablo, con Job, sí, pero también tenía que tomar en cuenta los jóvenes, los hijos de Job. ¿Cómo eran los jóvenes? Eran rebeldes, desobedientes, estaban lejos de Dios, tenían que ser castigados. ¿Sería bueno dejarlos vivir o dejarlos que murieran? La esposa también, ¿cuál era su carácter? ¿Cómo debía de Dios responder? ¿Podía que Dios la usara en esta prueba, sí o no? Tenía que considerar a los amigos de Job. ¿Eran piadosos, buenos como Eliú? ¿O iban a decir cosas mal y lo iban a tentar? Dios tenía su propósito aún antes de la eternidad de los siglos, y para esos días y para nuestros días. Y tenía que tomar en cuenta todo eso Dios en su soberanía y providencia. Es como la historia de José, el hijo de Jacob en Génesis.
¿Se acuerdan que sus hermanos lo vendieron los madianitas? ¿Se acuerdan que tenía una túnica de colores? ¿Se acuerdan envidiosos, celosos? Y lo metieron a un un pozo y luego se lo llevaron los madianitas, lo vendieron a la esposa de Potifar y lo trató muy mal. ¿Se acuerdan? Lo quería seducir. ¿Se acuerdan? O hablé muy rápido, no se acuerdan. La esposa de Potifar lo quería seducir, lo acusó. Lo metieron al calabozo. Potifar era un hombre muy importante. Lo metieron al calabozo. Ahí interpretó los sueños del copero del rey. ¿Se acuerdan? Se olvidaron de él. Entonces vemos que José sufrió muchísimo. ¿Por qué sufrió muchísimo José? ¿Era para José eso nada más? ¿Por José? No. Dios usó esas circunstancias para la vida espiritual de José, por supuesto, pero también para resolver los problemas de su padre, para resolver los problemas de su familia, para salvar a Israel y literalmente a todo el mundo. Porque si la pensamos bien, ¿cómo se llamaba el hermano mayor de José? Se llamaba, ¿se acuerdan de Rubén y lo que pasó con él? ¿Y se acuerdan de Judá y lo que pasó con él? Cada una de esas familias tiene que ver mucho en la historia. Sobre todo a Judá, porque de Judá descendería el Cristo. Tenía que salvarse Rubén, tenía que salvarse Simeón, tenía que salvarse Judá, tenía que salvarse esa familia. Dios tenía un proyecto de salvación para el mundo. Y es por eso, Génesis 50:20, véanlo ahí, subrayenlo, márquenlo con rojo, con amarillo, con verde. Y anoten ahí enseguida Romanos 8:28. Es Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 50 y el versículo 20. Es al final de la historia. Si no conocen la historia, léanla ahora. Romántica, tremenda la historia de José. Aquí nos dice al final, el padre ha muerto y los hermanos tienen miedo de que José los va a matar ahora y se va a vengar. Pero nos dice José. Vamos a comenzar a leer en el versículo 19, Génesis 50 y 19. Respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y todo eso del calabozo y el olvido, la sed, la soledad, los dolores, la angustia, las falsas acusaciones, todo eso está incluido ahí. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y está hablando como primer ministro de Egipto. Para mantener con vida a mucho pueblo. Y podemos ahí proféticamente incluirnos a nosotros nuestra salvación. Porque si José no hubiera pasado por eso y no hubiera comido, no hubiera comida, y Judá hubiera muerto, no tuviéramos al Cristo. Y si no tuviéramos al Cristo, no estuviéramos aquí. Por José. Dios tenía en cuenta todas esas circunstancias. Entonces, el punto es, cuando tú seas afligido en tu vida, en alguna prueba, algo grave en tu familia, un accidente, una muerte, algo muy feo, o muy pequeño también, no tiene que ser algo muy grande. Recuerda, a lo último, Dios está trabajando en tu vida, sí, pero también en tu familia, en todos los demás y en todas las circunstancias de lo que te va a pasar en el presente y lo que te va a pasar en el futuro también y en todo el mundo para siempre. A mí me gusta mucho el ajedrez. ¿Han jugado ajedrez? Es un juego de 32 piezas, 16 negras, 16 blancas. El tablero tiene 2 colores, tiene 64 cuadros. Se trata de llegar al lado opuesto, por supuesto. El juego termina cuando a lo último el rey muere. De eso se trata el ajedrez. Pero me encanta, y los que juegan ajedrez me van a entender más aquí, que hay que tomar en cuenta y pensar qué va a hacer el oponente, cuáles son las posibilidades y cuáles son las posibilidades que yo tengo. Eso es lo que pensar para ganar el juego. Ahora, esto es fascinante porque según las estadísticas, en las primeras 4 movidas del ajedrez hay 318 billones de posibilidades. 318 billones de posibilidades
de movimientos tan solamente en las primeras 4 movidas del ajedrez. En el ajedrez de Dios hay millones y millones de piezas. 7,000 millones de piezas hoy en día. 7,000 millones de seres humanos hay en el planeta Tierra hoy en día. ¿Saben cuántos cuadros hay en el ajedrez de Dios? En el ajedrez de Dios hay millones y millones y millones de cuadros. Millones, miles de millones de circunstancias que tienen que tomar Dios en cuenta del pasado, del presente y del futuro. De todas esas 7,000 millones de piezas, sin incluir los millones de ángeles, sin incluir los millones de seres vivientes, sin incluir todo el pasado y todo el presente y todo el futuro. Hoy en día, Dios, nuestro gran Dios y maravilloso Dios, está moviendo su ajedrez en todas esas circunstancias y en todas esas vidas. ¿Y saben qué? Él juega sin error. Ni un error. ¿Y saben qué? Él va a ganar. Él va a ganar. Los que saben ajedrez saben que a veces hay que sacrificar piezas. Hay que sacrificar un alfil para ganar una reina. Hay que sacrificar a veces hasta la reina para llegar al otro lado y ganar el juego. Dios sacrificó su pieza más preciosa para ganar el juego. En la cruz Cristo murió, pero era para ganar el juego, para perdonarnos, para salvarnos, para llevarnos a Dios por toda la eternidad. Amén. Infinitamente más abajo, en otra dimensión, por así decirlo, a veces Dios tiene que sacrificarnos a nosotros, darnos cierta aflicción, dejarnos atrás, que otros pasen por delante de nosotros, sacrificar a un hijo, sacrificar a una hija, pero es para que ganemos, para que Dios gane su juego al final y lleguemos al otro lado y le demos toda la gloria. Amén. Entonces, como cristianos, podemos estar seguros que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Cualquier circunstancia. Amén. Al final vamos a ver. ¿Cuál fue el final de la vida de Job? ¿Por qué permitió Dios, soberano, todas esas horribles circunstancias en la familia de Job? Bueno, tenemos unas pistas y con eso terminamos. Vean Job capítulo 42. Tenemos unas pistas a lo último. Por supuesto, en la eternidad vamos a ver todo lo que pasó y todo el fruto de las circunstancias y tragedias de Job. Pero en la vida de Job nos dice el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. El diablo lo había planeado para mal, para que Job se fuera al infierno, para que Job blasfemara a Dios. Pero Dios lo había predestinado y usado para bien, para que Job se arrepintiera de verdad, para que tuviera un conocimiento más íntimo de quién es Dios, para que Dios revelara su terrible majestad, como dice Eliú en Job, esa terrible majestad, su gran y misteriosa soberanía sobre todo. Santiago 5 nos da otras pistas de por qué Dios permitió eso en la vida de Job. Vean Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Santiago capítulo 5 y el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Voy a comenzar a leer mejor en el versículo 7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job sufrió lo que sufrió para que Santiago 5:11 pudiera ser escrito, para que nosotros lo pudiéramos leer en octubre 6 de 2013, para que nosotros aprendiéramos de la gran misericordia y compasión de nuestro Dios para con los que sufren. Él estaba ahí. Dios no había dejado a Job, aunque Job era pecador, muy débil, aunque Job no se había arrepentido de verdad. Dios estaba ahí ayudándolo tras él, protegiéndolo. Dios estaba ahí con su gran misericordia. Él tiene entonces, hermanos, sus propósitos misericordiosos para nosotros. Se acuerda de nosotros, aunque parezca que no. Y a lo último, por supuesto, en la historia vemos que Dios nos recompensa, sino en este mundo, en el venidero. Job nos dice la historia en el versículo 12, el último capítulo, Job 42:12. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42:14. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio a su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió Job viejo y lleno de días. Como les comenté al principio de estos estudios, esto lo compartí en una conferencia en un seminario de Nogales. Y ya para salir de la conferencia, para venir aquí a Hermosillo, conocí a una hermana que la había visto en la congregación, la había visto ahí en el seminario, que cuando hablaba yo me ponía mucha atención. Y yo puedo ver en la congregación, a ver quién está poniendo atención. Y hay personas que ponen más atención y yo sé, están buscando en su Biblia, están muy atentos. El caso es que yo reconocí a esta mujer, me dio mucho gusto conocerla, saber quién era. Y ella me dijo, me ayudaron mucho estos estudios. Conmigo debía haber estado mi esposo, pero él falleció. Tenía planeado venir conmigo, veníamos a la conferencia juntos, pero él falleció. Me ayudaron mucho esos estudios. Pero otra hermana me dijo después que no le gustaba la soberanía de Dios, que la creía porque está en la Biblia, pero que no le gustaba. Y de hecho me dijo que no la consolaba. Y así hay cristianos. Se nos hace difícil entender, se nos hace muy difícil apreciar cómo es que Dios predestina y controla todo, absolutamente todo lo que pasa en el universo, y a veces nos deja pasar por tragedias y tristezas tan horribles. A lo último, por supuesto, será hasta que estemos en el cielo, que todos vamos a creer lo mismo y todos vamos a ver cómo es nuestro Dios tan grande y perfecto, y vamos a ver la historia desde el punto de vista de Dios y vamos a comprender cómo es que Dios guió y planeó toda la perfección. Pero para aclarar tal vez algunos malentendidos que quedaron de nuestros estudios, quiero contestar unas posibles objeciones, brevemente, contestar unas posibles objeciones que tal vez usted tenga respecto a esta doctrina. La primera es, alguien pudiera objetar y pensar que la soberanía de Dios nos hace robots, que Dios nos controla, determina tanto aún lo que decimos, que bueno, entonces Dios nos ha hecho robots. No es cierto esto. Dios no nos hace robots. La soberanía de Dios no nos hace robots porque nosotros ejercemos nuestra voluntad. Nosotros hacemos lo que queremos. Nosotros hacemos el bien o el mal. Dios no nos forza. ¿Así se dice o fuerza? Forza. Dios no nos forza
hacer el bien y el mal. Nosotros actuamos según nuestro corazón, según nuestra voluntad. Otra persona pudiera objetar que la soberanía de Dios hace que Dios sea el culpable del pecado. Si Dios determina todo, aunque el diablo exista y lo que el diablo hace, entonces Dios es culpable del pecado y del mal del mundo. Dios no es el culpable del pecado. Dios no puede pecar, no puede tentar. Él permite el pecado, pero Él no causa el pecado. Y lo más maravilloso de nuestro Dios, Él es tan perfecto, tan grande, tan trascendente, tan infinito en su sabiduría, que Él usa el pecado, lo malo, para lograr sus fines. Eso es la gran bendición de la cruz. El crimen más horrible, el pecado más horrible del hombre, la obra más terrible del diablo, Dios lo usó para nuestra salvación y para su gloria. Si hay mal, tragedias en el mundo, si hay pecado en el mundo, es por nuestros pecados. Dios no tiene la culpa. Todo lo contrario, hay que adorarle a Él, porque el mal, las tragedias, el pecado, a lo último va a lograr el sumo bien. En tercer lugar, alguien pudiera objetar que la soberanía de Dios nos quita la motivación a evangelizar. Si Dios ha escogido, Dios ha elegido, Dios ha predestinado todo, entonces ¿para qué vamos a evangelizar? Todo lo contrario. Es porque Dios es soberano que nosotros podemos animarnos a evangelizar sabiendo que Dios dará fruto. Dios prosperará su palabra, no volverá a Él vacía. Nos anima a pensar, de Dios es la salvación, no depende de los hombres, porque los hombres somos muy necios y tercos. Depende de Dios, de la voluntad de Dios. Es de notarse que a través de la historia, los evangelistas más grandes y productivos, por así decirlo, de la historia, han creído en la soberanía de Dios. San Agustín, Lutero, Calvino, Knox, Edwards, Whitefield, Spurgeon, Lloyd Jones, MacArthur, todos han creído en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos hace evangelistas de verdad, porque proclamamos el evangelio de verdad, que tenemos una gran esperanza de salvación, porque Dios nos salva. Eso es. Cuarta y última objeción. Alguien pudiera objetar que la soberanía de Dios nos hace fatalistas. Lo que será, será. Si Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y si Dios no me va a salvar, pues Dios no me va a salvar, me voy al infierno. Todo depende de Dios. Entonces, pues yo no voy a hacer nada, no tengo que hacer nada. No. Entender esta doctrina, hermanos, nos lleva a pensar, Dios tiene un propósito final, no es un fatalismo ciego, vacío, sin sentido. Dios tiene un propósito final en todas las cosas. Y como ya vimos, esta doctrina no excluye nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, no sabemos cuáles son los planes de Dios, no sabemos si vamos a ser salvos o no, no sabemos los secretos de Dios en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestra familia, no sabemos, pero sabemos qué es lo que Él nos pide. Él nos pide que nos arrepintamos, Él nos pide que creamos en Él, Él nos pide según su ley lo que tenemos que hacer. Pero usted alega, pero lo que va a pasar, Dios es soberano, no puedo cambiar su voluntad. No puedes cambiar su voluntad, por supuesto, pero si tú tienes tu responsabilidad y tú vas a ser culpable si no cumples con tu responsabilidad. En Mateo 25:14 tenemos una historia. Creo que uno de los puntos puede ser apropiado para esta objeción. Mateo capítulo 25 y versículo 14. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Sabemos que Dios es soberano. Él nos ha dado talentos, Él te ha dado un talento. Úsalo. Es que es soberano, Él es... Tú cumple con tu responsabilidad. La soberanía de Dios es maravillosa, misteriosa. A veces nos va a ser increíble. ¿Cómo es que Dios va a usar esto en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la historia? ¿Cómo es posible? Hay una historia que nos cuenta Juan cuando nuestro Señor Jesucristo iba al Calvario en los últimos días, las últimas horas de hecho. Él lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le dijo: no, a mí no. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este contexto, vamos a apropiarnos de ellas también aquí. El Señor Jesucristo le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. No lo entendemos hoy, no lo comprendemos, se nos hace imposible, pero lo vamos a entender después. Los que cantaban con nosotros en el himnario verde, no sé si está en el himnario nuevo, de hecho, se han de acordar del himno que dice: cuando vendrá Jesús en la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, sí, más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. En lo último, nuestra actitud, nuestra posición debe de ser la de Job. ¿Qué hizo Job cuando le dieron esas malas noticias? ¿Qué hizo Job? Tragedia tras tragedia tras tragedia. Todavía no terminaba de hablar un siervo y ahí está el otro dándole otra tragedia. Dice la Biblia: y Job adoró. Es lo que debemos de hacer. Cuando comprendemos la sabiduría de Dios y su soberanía, cómo Dios usa a todos, tenemos que por fe adorarle. Señor, tú sabes lo que haces. Tú eres soberano, misericordioso. Tú eres el gran Dios. Tú sabes, te adoro por esto. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo también. Nos dice, no lo tienen que buscar en Mateo 11, el pasaje que nos dice que vengamos a Él los trabajados y cansados. Comienza con estas palabras. Mateo capítulo 11 y el versículo 24. Nos dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo había visto a las ciudades que no se habían arrepentido, las había reconvenido, nos dice el versículo 20, y había visto a unos niños que se habían creído en Él. Y nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la soberanía de Dios. ¿Qué hace el Señor con la soberanía de Dios? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es lo que debemos de hacer a lo último. Por fe nos hincamos ante Él, ante cualquier circunstancia, le adoramos.
Oremos.